Buenos días, queridos alumnos. Un placer estar aquí reunido con ustedes nuevamente en esta sesión de clase, dando gracias a Dios y al corazón de Jesús. Mi nombre es Marely Josefina Ramos España, pertenezco al área de Ciencia y Tecnología. Estoy atenta para servirles ante cualquier duda, ante cualquier situación. La oración de esta semana es: Señor, sin importar las circunstancias, por favor ayúdame a seguir adelante, aprendiendo a ser paciente y a esperar por tus tiempos. Recuérdame que tú nunca me darás una carga que yo no pueda soportar, porque donde terminan mis fuerzas, justo ahí empiezan las tuyas. Esta semana vamos a estar estudiando lo que es la fórmula empírica. La fórmula empírica es una expresión que representa la proporción más simple en la que están presentes los átomos que forman un compuesto químico. Es por tanto la representación más sencilla de un compuesto. Por ello a veces se le llama fórmula mínima y se representa con una F y una M. Sí, la fórmula empírica es llamada también fórmula mínima. Muestra la mínima relación de números enteros de átomos presente en un compuesto. En este caso no es la fórmula real. En cambio, la fórmula molecular, también muestra el número de átomos de cada elemento, pero ya allí sí es la fórmula real de ese compuesto. La próxima semana vamos a estar estudiando lo que es la fórmula molecular a partir de la fórmula empírica. ¿Cómo calcular la fórmula empírica? Para hallar la fórmula empírica de un compuesto, primero se obtiene la masa de cada elemento, luego se divide cada uno por el menor valor y finalmente, por simplificación, se hallan los números enteros más sencillos posibles. En este caso, para obtener la fórmula empírica se obtienen, en este caso, la masa atómica de cada elemento, luego se divide cada uno por el menor valor y finalmente, por simplificación, se hallan los números enteros más sencillos posibles. Lo que les acabo de decir, que lo vamos a estar estudiando por medio de un ejercicio, por medio de varios ejercicios que les voy a estar explicando. Tenemos el problema 1 para poner en práctica lo que les acabo de mencionar allí. El ejercicio dice, o el problema, obtén la fórmula empírica si hay 32.4% de, en este caso de sodio, y un 22.6% de azufre. También tenemos del oxígeno, tenemos un 45%, 45.1%. Fíjense, lo primero que voy a hacer es que voy a ordenar mis datos, coloco mis datos. Tengo en este caso del sodio tengo 32.4%, del azufre tengo 22.6% y del oxígeno 45.1%. Me voy a la resolución, necesito de una tabla periódica, coloco allí mis 32.4, lo voy a dividir entre la masa atómica. Voy a buscar en la tabla periódica la masa atómica del sodio. Busco la masa atómica, en este caso la masa atómica del sodio es 23. Acuérdense que puedo redondear, en este caso, allí las décimas de la masa atómica. En este caso tengo allí 23. Eso lo voy a dividir y me va a dar 1.408. Luego tengo el azufre 22.6 entre 32, que es la masa atómica. Debo buscarla en la tabla periódica.
La masa atómica del azufre es 32. Divido y me da 0.706. Luego tengo en el oxígeno, tengo 45.1 entre la masa atómica del oxígeno, que es 16. Divido y eso me da 2.818. Luego que ya yo tengo eso, debo buscar el número menor, debo buscar el elemento menor y el elemento menor es 0.706. Fíjense que se lo señalo allí en rojo. Luego que ya yo tengo el elemento menor, voy a dividir entre todos esos totales que me dio, ¿ok? Entonces coloco 1,408 entre el número menor, eso me va a dar 2. Debo redondearlo y llevarlo a 2. 0,706 entre 0,706, eso me da 1. Luego mi otro monto, coloco 2,818 entre 0,706 y eso me va a dar 4. Luego me voy a mi resultado, que es mi fórmula empírica. Coloco, en este caso, el sodio. Voy a colocar solamente los subíndices de lo que me acaba de dar de resultado. Del sodio tengo 2, coloco 2. Del azufre tengo 1 y del oxígeno tengo 4, y eso sería mi fórmula empírica del el elemento que me están pidiendo en ese problema o en ese ejercicio. Luego tengo un problema 2. Obtén la fórmula empírica del siguiente compuesto. Del carbono tengo 37.8%. Del hidrógeno tengo 6.3% y del cloro tengo 55.8%. Me voy a colocar mis datos, coloco mis datos: 37.8%, 6.3%, del cloro 55.8%. Me voy a la resolución. Allí en la resolución coloco mi carbono 37.8, me voy a la tabla periódica y busco la masa atómica. La masa atómica del carbono es 12, la coloco. Igualmente me coloco los datos del hidrógeno, 6.3 entre la masa atómica del hidrógeno es 1. Del cloro coloco mi dato 55.8, me voy y busco en la tabla periódica la masa atómica del cloro 35.5 y procedo a dividir 37.8 entre 2, eso me da 3,15. 6.3 entre 1, eso me da 6.3. 55.8 entre 35.5, eso me va a dar 1.571. Luego procedo a verificar cuál es el número menor que tengo de esos tres resultados. El número menor que tengo es 1.571. Fíjense que se lo subrayo allí en rojo para que ustedes estén pendientes. Y todos estos subtotales que me acaba de dar en este resultado lo voy a dividir por ese número menor. Fíjense que se los coloco allí. 3.15 entre 1571, eso me da un resultado de 2. 6.3 entre 1.571, eso me da 4. Y 1,571 entre 1.571, eso me da un resultado de 1. Me voy a colocar el resultado de la fórmula empírica y coloco
todos los subíndices que me acaban de dar como resultado. Coloco de mi carbono, me dio como resultado 2, del hidrógeno tengo de resultado 4 y del cloro tengo 1. Y eso sería mi fórmula empírica del compuesto que acabo de resolver. Tengo mi problema número 3. El ácido benzoico es un sólido blanco y contiene de carbono 68.8%, de hidrógeno tiene 5.0% y del oxígeno tiene 26.2%. Calcula la fórmula empírica. Me voy a mis datos, coloco mis datos, de carbono tengo 68.8%, del hidrógeno tengo 50, perdón, corrijo allí 5.0% y del oxígeno tengo 26.2%. Me voy a la resolución, coloco carbono, mi carbono es 68.8. Busco en mi tabla periódica lo que es mi masa atómica. La masa atómica del carbono es 12. Me voy con el hidrógeno, tengo 5.0. Me voy a buscar cuál es la masa atómica del hidrógeno, que es 1. Luego, finalmente tengo el oxígeno, 26.2. Busco la masa atómica en la tabla periódica del oxígeno, que es 16, y procedo a dividir cada uno. 68.8 entre 12, eso me da un resultado de 5.73. Del hidrógeno tengo 5.0 entre 1, eso me da 5. Y 26.2 entre 16, eso me da 1,63. Allí verifico cuál es el número menor de los tres resultados que tengo. El número menor es 1.63. Ese 1.63 lo voy a dividir con cada uno de esos resultados que acabo de obtener. Fíjense que se los coloco aquí al lado aparte. 5.73 entre 1,63, eso me da un resultado de 4. Y 5 entre 1.63 me da un resultado de 3 y 1,63 entre 1,63 eso me da un resultado de 1. Me voy a mi resultado de la fórmula empírica y coloco allí, jóvenes, fíjense el subíndice de cada uno de los elementos que acabo de mencionar allí. Fíjense, del carbono tengo 4. Del hidrógeno tengo 3 y del oxígeno tengo 1. Y esa es mi fórmula empírica. Y para culminar, fíjense que tenemos aquí una serie de ejercicios para que ustedes puedan poner en práctica lo que les acabo de explicar. Calcula la fórmula empírica de un hidrocarburo que en un análisis dio la siguiente composición: 85.63% de carbono y 14.3% de hidrógeno. Ya saben lo que tienen que hacer allí, ordenan sus datos y luego van a sus resultados y no se olviden de utilizar la tabla periódica. Luego tengo el ejercicio número 2, el análisis de un compuesto dio la siguiente composición. Tengo de potasio 26,57%, del cromo tengo 35.36%, del oxígeno tengo 38.0.7%. Calcula la fórmula empírica del compuesto. Un compuesto contiene 63.1% de carbono y 11.92% de hidrógeno y 24.97% de flúor. Calcula la fórmula empírica del compuesto. Mediante el análisis se vio que un compuesto orgánico contenía 43,37% de carbono
y 10,59 de hidrógeno y el resto de oxígeno. Fíjense que allí en ese ejercicio, al final le dicen, y el resto de oxígeno. ¿Qué tienen que hacer ustedes allí? Van a sumar lo que son los 43,37 con los 10,59. Eso les va a dar un resultado de 53,96. Y lo que queda por allí restando es el oxígeno, que serían 46,0.4. De ese 100%, ustedes le van a restar 53,96. Eso les va a dar lo que es el resto del oxígeno. Y por último tenemos un compuesto, tiene la siguiente composición en un tanto por ciento: 19,3% de sodio y 26,9% de azufre y un 53,8% de oxígeno. Sumamente fáciles los ejercicios. Ante cualquier duda, ustedes deben consultar. Gracias.